Después del paréntesis que tuvimos, hermanos y hermanas, la semana pasada, buenas tardes, bendiciones, Am Israel Jai, que el Señor nos bendiga a todos. Y retomo el tema. Después del paréntesis de la semana pasada, vamos a ver en el relato de Hechos el viaje de Pablo, que estaba muy cerca de Éfeso. Él está en Mileto. Dice que, no obstante, desde Mileto, estamos hablando en Hechos 20:17 en adelante hoy, dice que no obstante, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los dirigentes, literalmente se dice presbíteros, ancianos, de la iglesia de Éfeso. Es decir, él no va a Éfeso, pero sí que desde la ciudad de Mileto manda un aviso para que acudan donde él está. Aquí aparece una palabra, presbíteros, que en griego significa ancianos. Y era la forma primera del gobierno de las comunidades cristianas, que con el paso del tiempo, no quiero meterme ahora en conceptos de desvíos, de corrupción, de intereses, simplemente que la forma de gobierno de las comunidades cristianas seguían de momento con el sistema sinagogal. Con el paso del tiempo se convierten en organizaciones jerárquicas, se unen iglesias, forman bloques, aparece un dirigente, etc. Mirad, los ancianos son personas maduras en la fe. No necesariamente personas de edad avanzada, aunque normalmente se une la madurez personal, interna, y en este caso la madurez espiritual con la edad. Sin embargo, no necesariamente se está refiriendo a personas ancianas. Son personas maduras en la fe y forman un grupo que se encargan de cubrir las necesidades espirituales de la comunidad que tienen a su cargo. Los títulos de diácono se le daba. Diácono, a mí no me gusta decir sinceramente título, nadie tiene títulos. Diácono significa servidor, por lo tanto todo aquel que sirve de verdad en la iglesia se le puede llamar que es un diáconos. También aparece otra palabra, por ejemplo en Timoteo, obispo. Es el que aparece más adelante como el presidente, el que supervisa el grupo de ancianos que están rigiendo la comunidad. La verdad es que yo quisiera imaginarme las primeras reuniones de los creyentes siguiendo el modelo sinagogal. Curiosamente, yo no tengo referencia, si alguien la tiene que me lo diga. No creo que se cantasen salmos o cantase con música en las primeras sinagogas cristianas. Y digo sinagogas porque es así. Sinagoga significa comunidad. Santiago utiliza la palabra sinagoga cuando se está refiriendo a los cristianos. Es curioso. Así que tenemos esta situación muy sencilla. Se tomaba un texto, se leía y se hablaba, se comentaba entre ellos el significado de ese texto. Repito que después, con el paso del tiempo, lo he dicho antes, se jerarquizó y aparecen grupos de poder,
que justifican sus prerrogativas, buscando en las Escrituras elementos que fuera de contexto les sirvan para sobresalir. Y acaba como acaba. Cuando el grupo de poder no le interesa, por ejemplo, que la mujer no predique, cuando tenemos modelos extraordinarios en el Nuevo Testamento y mujeres enormemente poderosas, profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, se consigue a través de esas influencias descartar el ministerio de una mujer. Y repito, todo acaba como acaba. Porque se olvidan de que la congregación tiene y está regida por dones del Espíritu y que no hay que imponer el egoísmo humano a los dones del Espíritu. De aquí que se introduzcan, repito, en las iglesias toda suerte de barbaridades excluyentes, como he dicho antes, excluyentes. Pero bueno, eso sería otro tema. Sigamos con nuestra situación. Pablo, una vez reunidos los ancianos de Éfeso, les dirige un discurso. Yo espero que ese discurso no sucediera lo mismo que pasó en Troas con la caída de aquel muchacho, que ya lo comentamos en su momento, de la ventana, y que Pablo lo reanima. Os repito, Pablo, una vez reunidos los ancianos de Éfeso, les dirige un discurso. Curiosamente, es un discurso, el único discurso en el libro de Hechos dirigido exclusivamente a cristianos que ya habían recibido y aceptado a Cristo. Aún más, a líderes de la comunidad. Y lo que hace Pablo es despedirse, intuyendo que no volverá a verlos. Es una comunidad a la que él se había dedicado más de 2 años. Ese es un estilo de escrito que también aparece en otros lugares de la Escritura, que se llama testamento. Y es interesante ver cómo se desarrolla. Moisés lo había hecho en Deuteronomio 33:3. Incluso el estilo literario de testamento también aparece en Jesús, cuando en Lucas 22, 25 al 30 lo hace, o en Juan 13, 16. En esos textos vemos cómo se hace, de alguna manera, un resumen de la vida y de su trabajo, pero no para recibir vanaglorias, sino como poniendo la mirada en el futuro. Nos dice que Pablo es servidor del Señor y que lo había hecho con una entrega total. Evidentemente, cualquier servidor del Señor no es perfecto, evidentemente. Y aunque lo hagas con una entrega total, la entrega total al servicio no significa que esté bien hecho. Pablo hace una evaluación de su misión en Asia, pero poniendo el acento en algo que yo creo que es importante destacar hoy, algo que todo siervo del Señor ha de tener presente. No todos los siervos, o que se llaman siervos, tienen estas características. Mirad, ser siervo y servidor del Señor, evidentemente, es un llamamiento y misión que se recibe del Señor. En caso de Pablo,
y los apóstoles lo reciben del mismo Jesús. Cosa que no todos aquellos que dicen que son servidores y apóstoles han recibido ese llamamiento del Señor. Es además una misión guiada por el Espíritu Santo y en la práctica consiste en servir, anunciar, enseñar, dar testimonio visible y real en cualquier lugar posible y a cualquier persona. Es muy importante para el creyente tener este referente cuando sea necesario la asignación de alguien para ejercer un ministerio en la comunidad. Repito, quien quiera servir, sea donde sea, en algo, en alguna actividad de la Iglesia, debe haber un llamamiento por parte de Dios. Debe de dejarse guiar por el Espíritu, no por los propios intereses. Y en la práctica muestra un servicio, que no servilismo, ya lo aviso, no servilismo, sino servicio digno. Consiste en anunciar el Evangelio, en enseñar las Escrituras, en tener un auténtico testimonio visible y real. Vosotros sabéis lo que dice la Escritura en Timoteo, cuando dice que el obispo, dice, a ver, lo encuentro, lo tengo aquí, Dice, 1 Timoteo capítulo 3, dice, esta es una palabra digna de crédito. Quien aspira al episcopado, al obispo, es decir, a alguien que es llamado a servir, es preciso que sea hombre sin tacha, casado una sola vez, es decir, no polígamo. No vengamos ahora, ay, es que el viudo... Hermanos y hermanas, un pastor a veces es divorciado y no puede los puritanos fundamentalistas decir, no, es que aquí pone, sea casado una sola vez, se está refiriendo precisamente a no ser polígamo que existía en aquel momento. Ser sobrio, equilibrado, cortés, hospitalario, con capacidad, ¿veis?, para enseñar. No ha de ser borracho, ni pendenciero, sino ecuánime, equilibrado, pacífico y desinteresado. Y aquí hay una referencia, que sepa gobernar bien su propia casa y educar a sus hijos con autoridad y pleno equilibrio, pues quien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? Por eso digo que es muy importante para nosotros los creyentes tener este presente cuando se tenga que designar a alguien para ejercer un ministerio en la comunidad. Y es algo, repito, que falta hoy en día. Pues mira, si os parece, vamos a dejarlo aquí. Seguiremos la semana próxima, que entraremos en la segunda parte precisamente del discurso de Pablo en Éfeso. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé paz. Oremos por Israel.